por un pedazo de tierra. ¿Esa es la verdadera causa de los conflictos? Vamos a verlo en el ejemplo de la guerra en Ucrania, con José María, nuestro amigo, y su mapa. Durante mucho tiempo se habla de las guerras como conquistas territoriales, ¿no? Geopolítica, materias primas, recursos, vías de acceso a otros continentes, el control de un pedazo de tierra. En este libro del amigo Yago Rodríguez explica el valor de las conexiones geopolíticas, pero también conexiones económicas, conexiones de telecomunicaciones, conexiones humanas, para entender la geopolítica en el siglo XXI y también a lo largo de la historia, en las distintas eras. Pero la realidad es que a veces la guerra es algo más que una lucha por un pedazo de tierra. ¿En Ucrania se lucha por cada metro porque el objetivo es el metro de tierra o es algo más? Leyendo este artículo que tengo en mi mano del Instituto de Estudios de la Guerra americano, que se llama El libro de la rusificación, es decir, el libro de juego de la ocupación del Kremlin, es decir, básicamente cómo Rusia rusifica a sus territorios conquistados, empiezas a ver un enfoque muy distinto de la causa de la guerra en Ucrania. Siempre se habla de geopolítica, un colchón de seguridad. Otros hablan de la lucha por los controles de la tierra, las materias primas, por el prestigio, el nacionalismo, pero también este artículo te abre los ojos a otro elemento, el control de los recursos humanos. En un mundo en el que hay continentes, Europa, el líder en esto, en pérdida de población, el control de nuevas masas de población que complementen a tu sociedad puede ser una causa de guerras. Aquí estamos hablando de la Rusia de los ruski, ¿no? Es decir, ese ruso eslavo ortodoxo que no se puede encontrar en los países del Stan, ¿no? En el Cáucaso. Rusia solo los puede encontrar en Ucrania y en Bielorrusia. Por eso su obsesión, porque el país hermano perdido vuelva a su redil. No es por territorio, sino por las personas que viven dentro. En este artículo se ven las herramientas que desde el 2014 se utilizan en Crimea y en el Donbass, como la entrega de pasaportes, los sistemas de ayuda social a aquellos que tengan ciudadanía rusa. También la movilidad obligatoria de personas fuera de las fronteras ucranianas para ser educados en la cultura rusa, campamentos de verano para niños ucranianos para que se sientan rusos, adopción de niños por familias rusas sin tener en cuenta las leyes internacionales de adopción. Todo eso y mucho más es lo que a mí me hace pensar que detrás de esta guerra hay también no solamente una lucha por el terreno, sino por las personas. Vamos a verlo, o ya lo sabemos, porque estamos ante una guerra de anexión, ¿no? Ya no es una guerra de política, de poner un gobierno títere, ¿no? Esto es una guerra de anexión, sí, con lo que conlleva, ¿no? Es que así es, o sea, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania intentó, y casi de hecho lo consiguió, conquistar toda Europa, no quería hacer de todos los países que conquistaba una prolongación de Alemania. Por ejemplo, Alemania invadió y ocupó Francia y no quería convertir a los franceses en alemanes, ni mucho menos. Pero no, aquí es distinto. Aquí Rusia ocupa el territorio y luego quiere rusificar, hacer rusos a la gente que lo habita. Desde ese punto de vista étnico, comentábamos antes que para Rusia los ucranianos deben ser como una especie de hermanos de sangre, eslavos, ¿no? Son la clase de población que ellos querrían tener en Rusia y no los asiáticos o los, vamos a llamar, turcomanos, ¿verdad? Entonces consideran a los ucranianos como ese pariente o hermano descarriado al que hay que enderezar y traer de vuelta, como tú lo has dicho, al redil. Y si no quiere por las buenas, por las malas. Entonces hay todo una gradación de tratamiento que se hace con la población. A los que se consideran irreductibles o peligrosos se los elimina, a los sospechosos se les deporta,
y al resto pues se les rusifica de grado o por fuerza, mediante la propaganda o mediante la coerción. Y luego el futuro para ellos, que son los niños, esos que por supuesto son separados de sus familias, entregados a instituciones rusas o familias de adopción rusas, donde ya se les hace lo que antes se llamaba vulgarmente el lavado de cerebro, partiendo de cero, una inmersión en todo el educativa y en todos los órdenes, ¿no? El universo ruso, para hacer de ellos pequeños ciudadanos rusos, ¿no? Porque Rusia tiene ese problema demográfico que afecta a otras sociedades también, que los rusos, digamos, étnicos blancos tienen una tasa de natalidad muy baja, como la nuestra o peor aún, pero en cambio los otros no llamados rusos, que ellos llaman Rosigi o Rosiki, ¿no? Sí. A los que no consideran rusos de pleno derecho, esos no, esos como son asiáticos, como son turcomanos, tienen otras tradiciones socioculturales y eso sí que tienen muchos hijos, pero esa gente no es la que a ellos les interesa como habitantes y ciudadanos de la Federación Rusa, ¿no? Pero mira, en cambio los quieren para morir por la causa, para trabajar y para morir, sí, pero en cambio ellos preservan del frente y de la guerra y del ejército, preservan a los rusitos blancos. O sea, es una cosa que es tan evidente, y de hecho cuando hablas con algún ruso que es brutalmente sincero, él te lo dice así. Esta gente son los que tenemos aquí para que se mueran y tal. Esta es una guerra muy compleja en la que para lograr ese fin vale cualquier medio. Estamos ante un mundo de la guerra híbrida. Hace poco, bueno, no sé si saldrá por ahí una especie de chiste, una caricatura en la que sale un hombre tapado como todos los conflictos del mundo y al quitarlos sale Putin. Básicamente, ¿podemos interconectar los principales conflictos con Rusia? Yo creo que sí. Hablando de interconexiones y un conflicto que cada vez está latente, pero cada vez va más, es el caso de los hutíes y el ataque a los barcos. Estos últimos días hay ataques también a barcos cada día casi, pero lo interesante es una noticia que es la primera vez que los hutíes atacan un cable de conexión de Internet, que es algo que se hablaba que Rusia podía hacer en Europa, y de hecho lo hizo, si no recuerdo mal, hay por ahí un cable en Finlandia que se rompió y hay gente que acusaba a un submarino ruso, pero bueno, estos son como lo del ahí como es, ¿cómo es? El Nord Stream, que nadie sabe quién fue, ¿no? Pues ese cable fue cortado, los hutíes dicen que están ellos detrás de ese corte. Ahí tenemos otra nueva herramienta, ¿no? Otra nueva arma en este mundo cada vez más interconectado. Hablando también de ataques a la interconexión de los países, hay el rumor, ¿no? Que era armas nucleares rusas en el espacio para poder cegar con una onda electromagnética los satélites espía estadounidenses. Eso rompería un tratado que hay de no proliferación de armas, o mejor dicho, uso pacífico del espacio. Y bueno, quién sabe. Acordaros de aquella guerra de las galaxias de Reagan, sí, que en aquel momento se hablaba de lanzar misiles para luchar contra los misiles, ¿no? Es decir, una especie de escudo antiaéreo en el espacio. Pues tenemos, interconectando puntos, también una noticia interesante, que es cuando hablábamos en octubre que detrás de lo que pasó con Hamas podía estar otro país, ¿no? O otra alianza de países, y no solamente Irán. Hoy Israel, su embajador en la ONU, declara que para ayudar a Ucrania en la lucha por la defensa de su población civil, va a entregar un sistema de alerta temprana. Es decir, la cúpula, el Iron Dome que tiene Israel, tiene unos sistemas de advertencia de lanzamiento de proyectiles, que es lo que hace que funcione muy bien el sistema. Por lo tanto, lo que va a hacer es entregar no en sí el sistema antiaéreo, sino los sistemas de alerta temprana para que se usen con los Patriot o otros sistemas. ¿Qué te parece esta nueva...? Hombre, pues me parece un salto cualitativo muy grande, porque desde el primer momento se especuló cuando bueno, todo el mundo asistió horrorizado. Bueno, no todo el mundo se horrorizó, las cosas como son. Hay gente que se alegró. Sí, a los ataques salvajes de Hamas contra Israel. Como estaba claro, y todo el mundo, yo el primero y muchísima gente, veíamos claramente que no a la fecha y el momento de aquellos ataques no había sido casual, que sospechosamente
la fecha beneficiaba y coincidía con las ofensivas rusas en el Donbass, sobre Avdiivka y sobre otros lugares, bueno, pues muchos establecimos un lazo de conexión entre Moscú, Teherán, y que es el patrocinador explícito de Hamas, ¿no? Y aquellos ataques, ¿verdad? Bien, y algunos ya en aquel momento empezamos a imaginar, Israel tomará buena nota de esto y cambiará de postura sobre la guerra de Ucrania. En esta guerra hasta ahora Israel se había mantenido como bastante de perfil. ¿Hará pagar a los rusos su connivencia con Irán y su connivencia con Hamas? Bueno, tardó un tiempo, pero ahora parece que sí. Ahora parece que, no digo que ahora Israel se vaya a volcar en la ayuda a Ucrania, eso está por ver, pero sí esa intervención del embajador israelí en las Naciones Unidas ha sido muy contundente contra Rusia, y ha anunciado el envío, la cesión a Ucrania de ese activo, ese sistema tan valioso, el Iron Dome, no el sistema completo, pero sí una parte esencial del mismo, los mecanismos de alerta temprana, ¿verdad? Y a lo mejor, quién sabe si otros sistemas de artillería o de otras armas que no sean exactamente ese, de los cuales igual no se hace tanta publicidad, pero que Israel posee. Y Israel lo que puede dar es, sin que le cueste armas para su ejército, que lo necesita, información. es información, pero Sí. sobre todo sistemas de control de fuego. Sí, Sistemas de control sí. de situación de campo de batalla, Sí, que tiene sí. muchos programas de esos. Sí, es sí. digamos, el gran, ¿no? Hablando de control, gestión, satélites, está cada vez más mostrado, ¿no? Los Starlink que tiene Rusia. Rusia cada vez más está presumiendo de los sistemas de Elon Musk, que tienen ellos y que al parecer los están usando a través de contrabando, pero la compañía no podrá hacer nada para caparlos, es decir, unas IPs o algo así que estén... Mira, no sé, pero es muy raro. Ya sabemos que desde el primer día Elon Musk mantuvo lo que puede decir es una actitud equívoca en cuanto a ayuda a Ucrania, que ayuda a Ucrania, pero de mala gana y arrastra. No, pero primero se entregó voluntariamente. Sí, pero llegó un momento en que... Sí. Y entonces, desde el Pentágono, a Elon Musk le han tenido que enmendar la plana un montón de veces, Pero bueno, él se nota que en sus declaraciones, además no se esconde, se manifiesta como prorruso, y quiere ya que Rusia gane la guerra de una vez y demás, ¿no? ¿Lo dijo eso? Bueno, no con estas palabras, pero el sentido era claro. Yo pienso que él se quejaba de que usasen sus armas para fines militares. No, pero en las últimas causó escándalos, no habla todos los días en Twitter, pero de vez en cuando, bueno, suelta unas perlitas y tal que lo identifican como favorable a los intereses de Putin. Está sin... Lo hace entonces. Pues tenemos, hablando de reacciones, ¿no? Israel parece que cambia ya su política y de una política apaciguadora o de mediación que hizo al principio de la guerra, pasó a una más tendiente a Ucrania y ahora ya directamente apoya a Ucrania en lo que cada vez más personas están viendo una especie de conflicto global. Hoy mismo no me acuerdo el nombre, de la Unión Europea, la jefa, ¿cómo se llama? Van der Leyen. Van der Leyen dijo que nos teníamos que estar preparando para un conflicto a gran escala, un conflicto global a corto plazo, unos 10 años o por ahí, entre concepciones distintas del mundo, ¿no? Ese mundo autocrático y ese mundo democrático de las libertades individuales. Es algo que lo vamos a vivir, no a lo mejor en un campo de batalla militar, o sí, pero sí en campos mediáticos, campos de internet, influencers, que van a intentar convencernos de que la libertad no es tan importante, lo importante es, la eficiencia de los sistemas gubernamentales, ¿no? ¿Para qué quieres un gobierno libre si es corrupto? Mejor un sistema eficiente que no es corrupto. Si alguien me dice, me puede demostrar un sistema autocrático que no haya sido corrupto y creador de oligarquías, que me lo digan. Yo no creo que en la historia todos los sistemas, al final son autoritarios, generan su propia sistema oligárquico y al final su único objetivo es mantenerse en el poder. Sí, claro. Ya no es mantener una causa política. Perpetuarse. El gobierno comunista de China no lucha por los intereses comunistas, realmente está luchando por los intereses del partido. Sí. Pero el partido como casta, como estructura, ya despojado de ideología y demás. Un club que selecto de los 1.300 millones, solo hay 50 o
80 que te hacen un club, ese club es el que dirige el país, ¿no? Al final es un interés oligárquico, o en Rusia realmente es interés de una oligarquía, el resto del pueblo pues sigue los pasos, ¿no?, de sus líderes, ¿no? Sí. Aquí tenemos visiones distintas del mundo, ¿no? La pérdida de Avdiivka, que para Ucrania es una pérdida, para Rusia es una propaganda para las elecciones, ¿no? Sí. Pero yo creo que puede ser un punto, y aparte, de una bajada del apoyo occidental a Ucrania, ¿no? Sí. Parece que a partir de ese momento todos despiertan, ¿no? Yo creo que ha sido un revulsivo, ¿eh? Hay un refrán antiguo castellano que dice: no hay mal que por bien no venga. Es posible que se pueda aplicar aquí, ¿eh? Quizás la caída de esa ciudad, que después de todo, bueno, tampoco era una ciudad de 30.000 habitantes, ¿eh? Tú coges un mapa grande, un mapa completo de Ucrania y tal, y Avdiivka es una gota en ese país, ¿no? Pero bueno, bien, ha tenido una repercusión simbólica, política, propagandística, muy amplificada, como siempre hace, pues, por el régimen de Putin y tal, ¿no? Y entonces esa repercusión quizás estamos viendo que ha influido en Occidente para llamar la atención, tocar a rebato, ¿eh? Y que, como vulgarmente se dice entre nosotros, que muchos que todavía no se habían puesto las pilas se las pongan, ¿eh? Los bálticos, Polonia, los nórdicos, etcétera, ya estaban concienciados de sobra, pero otros en Europa occidental no tanto. Por ejemplo, Polonia acaba de activarse demasiado y ahora quiere tener un arma nuclear. Sí, no, bueno, yo ya lo dije hace tiempo, que Polonia, si no tiene ya un programa clandestino de nuclear, estaría a punto de tenerlo, ¿eh? Porque yo, si soy ellos, es lo que haría también. Claro, el problema es que esto es un club que es muy gracioso. Es decir, España le pasó, ¿no? España tenía su proyecto Miura para hacer una bomba nuclear y básicamente hay un club de países con armas nucleares y no puede haber más. Pero claro, al final termina viéndolos. Sí, pero claro, con sanciones. Entonces, ¿Polonia se va a arriesgar a tener sanciones? Yo creo que... Dentro de la Unión Europea no creo que lo dejen. No lo sé, ya veremos. No va a tener difícil. Pero Israel la consiguió y Pakistán la consiguió, la India también. Irán dice que está creciendo. Y ahora las reglas del juego se están rompiendo y se están repartiendo cartas nuevas, ¿eh? ¿Quién sabe? O sea, tú date cuenta, esto, por ejemplo, algo que era impensable hasta hace poco, que Suecia rompiera una tradición de neutralidad de siglos, en varios meses la ha roto. Además, de un siglo. La ha roto, vamos, sin dudar y decididamente, de cabeza, tal. Y ahora Suecia, hoy, bueno, ya es una realidad, ya es de la OTAN. El Parlamento húngaro ya levantó el último veto que tenía Orbán, que por cierto, Orbán, cómo se está reconvirtiendo de un día para otro también, es algo tremendo. Ahora Orbán dice que Rusia no debe ganar la guerra porque no es del interés para Ucrania que tener frontera directa con Rusia. No, para Hungría, sí. Perdón, eso. Perdón, pero sí, razón, para Hungría. No, bueno, sí, pero es que hasta hace 4 días él estaba entregado entregado de pies y manos a los intereses de Rusia. El poderoso caballero es don dinero, ¿no? Si ahora le dan ayudas de la Unión Europea, bien. Si antes se las dio Rusia para llegar al poder, bueno, también. De hecho, hablando de prorrusos, agentes prorrusos y tal, es interesante Francia. Francia tiene un problema interno, bueno, el gobierno de Macron, y de hecho Macron se vino arriba diciendo que él está a favor de mandar tropas francesas a Ucrania. Y justo cuando sale el primer ministro en el Parlamento francés en un debate contra Le Pen, le vino a decir a Le Pen que, bueno, que claro, es verdad que básicamente le vino a decir que tú eres parte del ejército ruso. Sí. Es que fue un zasca, como se dice ahora, tremendo. Pero no fue Macron, fue el primer ministro, el primer ministro este jovencito que hay ahora. Bueno, Macron es joven. Bueno, sí, y le vino a decir no sé si era Le Pen o alguien... Era Le Pen en persona. Y él vino a decir algo así como, sí, no hay, los rusos en realidad ya están aquí, los tenemos sentados aquí enfrente, y señalándola a Le Pen, ¿no? Y señalándola como agente de Putin directamente. Es verdad que siempre se habló de que había una financiación al partido, al igual que a muchos más partidos de extrema derecha y extrema izquierda, es decir, dentro de la guerra híbrida, esa guerra asimétrica que se está realizando en este mundo, financiar a un partido que desestabilice a la nación enemiga o la nación adversaria es una herramienta más, como ya estamos viviendo en España con la financiación a partidos independentistas, ¿no? O no financiación, perdonad, no, con las proposiciones de que si logra la independencia se deberían
dándoles 10.000 soldados y cosas de esas, ¿no? Sí, sí. Y esto está ante los juzgados españoles, lo tienen ya verificado, y también la Unión Europea está cada vez más preocupado por esas injerencias, ¿no? Injerencias que afectan a todas las ramas de la sociedad. Sí, sí. A ver, es que parece, si esto lo vas contando para ahí te dicen, bueno, estás contándome cosas de una película de espías y tal, pero es que todas estas cosas que aparecen en las películas de espías se quedan cortas en comparación con lo que sucede a nuestro alrededor y no nos damos cuenta, o peor aún, que no nos queremos dar cuenta, o queremos cerrar los ojos o queremos ignorarlo. Bueno, sin ir más lejos, lo del asesinato el otro día del piloto ruso refugiado en Villajoyosa, era, ¿no? Sí, pues, bueno, un simple ejemplo más, ¿no? Pues tenemos este frente tal y después nos vamos al frente, digamos, de la logística, la munición. Cada vez se necesitan más armas para Ucrania, cada vez es más difícil rascarlo de los almacenes, bueno, entre comillas, porque hay países que Estados Unidos tiene campas enteras llenas de carros de combate que dándoles un poco de aceite funcionan. Bélgica acaba de comprometerse a entregar 200.000 proyectiles. Hay más países, por ejemplo, Checoslovaquia, ya hablamos que querían, que saben dónde hay 800.000 proyectiles porque se los vendieron a ellos, estoy seguro. Claro. Y que no quieren decir el país, yo creo que es para que Rusia no vaya antes y se los compre. Bueno, pero eso lo sabe en los círculos que los tienen que saber, la gente lo sabe. Se hablaba de Sudáfrica, hoy se hablaba de Turquía, se hablaba de Corea del Sur una vez más. Bueno, más Corea del Sur. No, sí. Bueno, ya aportó casi todo lo que podía aportar. No solo vende a Rusia, pero Sudáfrica... Sí, no sé, a ver, pero bueno, poniendo el dinero que hay que poner, yo creo que... Ya, pero si Sudáfrica, si pone Rusia si los rusos ponen más, quién sabe. Bueno, y hay un montón de países africanos que tienen todavía reservas y arsenales de origen ruso-soviético. Munición de 122 y munición de 152. Y esa munición para Ucrania es plenamente válida. Pues hablando de munición, vamos enlazando escenarios. Nos vamos a de hecho, se decía que, mira, escucha, 800.000 proyectiles, no solo de 152, de 155, que es el calibre occidental, 800.000, no sé cuántos cientos de miles también de 152, que es el calibre ruso, pero 3 millones del calibre 122, que es un calibre algo menor, pero bueno, para artillería de menos radio de acción, menos radio de alcance, también son buenos. Pero 3 millones son bastantes. Eso es lo que Checoslovaquia tiene más o menos... sí, que lo que Checoslovaquia tiene más o menos localizado. Y ahí el impulsor... Checoslovaquia, perdón. República Checa. Es que estamos todavía... No, es que el que los vendió seguro que fue Checoslovaquia. Porque a lo mejor sí, munición de la Guerra Fría. Cuando todavía era la vieja Checoslovaquia, efectivamente. Ahí quien impulsa toda esa... está moviendo esa operación es el presidente de la República Checa, Petr Pavel, que fue antiguo militar. ¿Sabes quién te digo, no? Esta señora así de barbita blanca y tal. Pues eso, él está tirando de ese carro y bueno, parece que sí que lo va a conseguir. Ahora hace falta que desde Occidente, Unión Europea, OTAN o las instituciones que sean, aparezca el dinero que es necesario para comprarla ya. Ahí había el debate de que muchos países europeos querían dar dinero, pero para que se hiciese en Europa la munición. Sí. Pero claro, eso lleva un tiempo. Y Ucrania lo necesita ya. Sí, no, entonces yo creo que inteligentemente lo que tendrán que hacer es comprar una munición a corto plazo y después poner nuestra industria a funcionar. Porque esto por desgracia, los años de abundancia y Alicia en el País de las Maravillas, no es que no hayan existido, sino que era un poco una fantasía. Y alrededor nuestro viven lobos que no queremos saber que existen. Y a día de hoy ya sabemos que hay lobos. Tenemos dos opciones: meter la cabeza bajo el suelo como las avestruces, o saber que puede haber un conflicto y la única forma de que no exista ese conflicto es producir la suficiente muestra de fuerza para que el enemigo no te ataque. Es decir, lo que se llama evitar la guerra por... se me fue el nombre. La disuasión. Por disuasión, justo. Disuasión. Sí. Y entonces sería un éxito que nuestra munición se caducase y se tirase. Eso es. Hay un tema muy interesante que está pasando estos días, que es Transnistria. Transnistria es un territorio moldavo que en la época de los años 90, en un ejemplo de movimiento nacionalista ruso en un territorio de una exrepública, que en este caso es Moldavia, un territorio anexionado en época de Stalin a Rumanía, se lo quitó Stalin a Rumanía y se generó después una república de Moldavia. Dentro de esa república de Moldavia había un territorio autónomo que creo que era Transnistria,
Y ese territorio, en los años 90, tuvo un movimiento nacionalista apoyado por Rusia y generó un territorio autónomo, no independiente, nadie lo reconoce, pero sí autónomo. Ellos están ahí viviendo tranquilos, hay unos soldados, unos 10.000 soldados, dicen uno, otros 5.000, bueno, las cifras cambian, vigilando el mayor polvorín o el mayor arsenal de munición en la Europa Oriental, que está en Transnistria, y durante toda la guerra, estos 2 años de guerra, están tranquilos, Ucrania no les ataca, ellos no atacan, pero esta última semana el Parlamento de Transnistria aprueba que sus representantes vayan a Moscú a pedir que Rusia los anexione. Un movimiento igual a lo que pasó en el Donbass en el 2014, y eso nos puede generar un nuevo frente de desestabilización, no solo para Ucrania, sino en este caso para Moldavia. ¿Qué pasa en el caso de que Moldavia, ante la anexión de un territorio por una potencia extranjera, ataque? ¿Tiene capacidad Moldavia de atacar? ¿Qué sucederá si Ucrania ataca a Transnistria cuando ya es territorio ruso? Que podría, porque están en guerra. Por poder, sí. Pero, ¿qué sucedería con Moldavia? ¿Lo consideraría una violación de su espacio? ¿O llegaría a un acuerdo entre los dos para atacar a Transnistria? Que se lo permitiera. Claro, ¿y cuál será la respuesta de Rusia cuando invada un territorio que en teoría es ruso? Claro, porque esto ya lo hablamos muchas veces, cuando el caso de Gerson, ¿no? Las famosas líneas rojas de que ante el ataque a un territorio ruso se usarían armas nucleares. Cuando perdieron Gerson, que era territorio ruso, sí, no se enfadaron. Ya, o sea, no. Sí, porque Rusia al poco tiempo anexionó, hizo los referéndums y declaró oficialmente ruso todo aquello que había invadido. Ahora mismo, desde el punto de vista estrictamente ruso, Melitopol y Berdiansk y Mariupol son Rusia. Sí, estaba viendo, creo que fue un 80% en Gerson o por ahí de votos. Un 80% de votos a favor. Ah, bueno. 85 por ahí. Y cuando la anexión de Crimea habían sido el 96 o por ahí. Sí, ahí fue el 97. Sí. Pues tenemos estos elementos de geopolítica. ¿Nos falta algo más o ya nos vamos al campo de batalla? Bueno, no sé. Sí, si queréis vamos a los frentes ya. No, porque yo más o menos he estado dicho todo. Únicamente Estados Unidos, lo que pasa allí, oye, cada día clama más al cielo. Si ya son muchas las voces que señalan a el presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker Johnson, como un agente ruso. Es algo tremendo. Estaba financiado por una empresa. Sí, claro, es que su campaña de elección fue financiada por 3 empresas de capital ruso. Ya, pero eso no entiendo que eso no sea causa ya para quitarlo del cargo. Bueno, a ver, hay una de dos. O encuentran un mecanismo alternativo para forzar la votación aún en contra del parecer suyo, porque él está dispuesto. Ayer tuvieron una reunión en la Casa Blanca con el propio Biden y los otros representantes de las mayorías y tal, y la apretaron, pero él se mantuvo cerril y dijo que... ¿Y las mayorías llegan a un acuerdo? ¿Está en el acuerdo? Parece que sí, Entonces, pero es que si él no quiere poner el tema a la orden del día no se vota. Y entonces dice que eso lo meterán en la orden del día en el momento oportuno. O sea, que le dio largas a... Pero que ya no depende ni del Partido Republicano. No, es que él dice que, a ver, es que es su potestad. Si él no quiere sacar el tema a votación, por mucha gente que tenga comprometido su voto, ¿qué más da? Si la votación no se celebra... Sí, pues, pero que no hay, si me entiendes. Es decir, en España, el presidente del Congreso, aunque sea un cargo, depende del partido político que le Ya, sí, pero, ahí es otro mundo distinto, él parece que obedece directamente a las órdenes de Trump y realmente que ambos dos parece que obedecen, si no a las órdenes, a los intereses de Moscú. Yo lo veo así. ¿Y cuánta gente lo ve así? Y luego existe ese hecho de que su elección fue financiada por empresas con capital ruso y demás, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de todo esto, que es verdad, que yo lo pienso, cuando dicen que todo esto lo orquestó Estados Unidos para que Rusia entrase en una guerra, a ver si pensaba, ¿sabes al revés? Si es Rusia la que maneja los Estados Unidos, viendo lo que estamos viendo. Es decir, lo que estamos viendo. Aquí los que justifican esta guerra porque es Estados Unidos la que la empezó, pues al parecer va a ser que no. También hay voces que dicen que como esto se prolongue mucho más, que a ver si encuentran el mecanismo para destituirlo, que también hay. O sea, ahí en Estados Unidos hay mecanismos jurídicos para casi todo. También más uno que lo nombró lo puede quitar. Ya, si hay mecanismos jurídicos para destituir al presidente, el impeachment. En España existe seguro. Si nombras a un presidente del Congreso, lo podrás quitar con los mismos votos. También, sí. Yo creo que sí, seguro. Bueno, a ver, no lo sé. Si no, para el grupo mixto. También, sí. Qué risa. En fin. Ese sí, con secretaria.
pues tenemos el frente de guerra. Básicamente estamos en una fase, un poco resumen, ¿vale? Sí. En estos últimos meses, el que lleva la iniciativa en los ataques es Rusia, pero a unos costes humanos y materiales muy altos. Es decir, el porcentaje de pérdidas es mucho más alto en Rusia que en Ucrania. Algo normal también en una situación de ofensiva. Es decir, esto es lo normal. Lo que no sabemos es cuánto tiempo podrá Rusia o cuántos pueblos podrá tomar a este ritmo. Es decir, si tomamos como un ejemplo la toma de Avdiivka, una población de 30.000 habitantes, de las que habrá en Ucrania, en esa zona, 100, Sí. tenemos un tema que es el siguiente. Se usaron unos 50.000 hombres para enfrentarse a unos 7.000 ucranianos y según datos rusos, no nuestros, ni occidentales, rusos, se habla de 16.000 muertos. Sí. Y 45.000 bajas. En la horquilla empezando por abajo. Sí, 16.000 a 45.000 bajas. De ahí hacia arriba. Sí, pero no muertos, 45.000 bajas. Sí, sí. Si vamos al ratio de esta guerra, que si siempre se habla que de 3-1, porque hay muy mala asistencia médica, no hay casi evacuación de heridos, y vemos algo que es muy duro de ver, gente que se suicida, Sí. porque saben que nadie va a ir a rescatarlos, el ratio de 3 heridos, un muerto, nos llevaría a eso, si son 16.000, 46.000, que Sí. va a esa horquilla de 46.000 bajas. Pues sí, la verdad es que es tremendo y bueno, siempre surge la duda de hasta qué punto Rusia puede aguantar sostenidamente ese ratio de pérdidas, ¿no? Yo estoy seguro de que puede aguantarlas más en el campo humano que en el campo material. Rusia tiene unos colectivos ahí que esos casi sí dan la sensación de ser inagotables, que son los pobladores de origen asiático. Otras gentes que ya no son rusas, pero que ellos reclutan en África y en Nepal, otros países de Asia. Pero lo que sí creo que puede tener un fin son las existencias de material, los blindados, los vehículos, los carros, que están ahí almacenados en esas campas, que no son inagotables como mucha gente cree, porque esos vehículos se destrozan a docenas cada día. Es algo No, y no se fabrican miles tampoco. Y no se fabrican al mismo ritmo que se están destruyendo. Los que se fabrican nuevos partiendo de cero son un puñado al mes y lo que se pone sobre el campo de batalla son, digamos, reformas o restauraciones de modelos que tienen décadas de antigüedad. Y sin restaurar. Y sin que restaurar, ya se vieron sí. en el campo de combate T-54-55. Tal cual o sea, sin nada, sin una radio nueva, ni le pusieron un radiocassette, directamente En fin. al campo de batalla. Y estamos hablando de carros de combate de 1947. 1947. El primero, el que se vio en Robotini hace Pero poco. bueno, el problema es que tienes que matarlo igual, tienes que destruirlo igual. Claro. Lleva 4 hombres dentro, 4 hombres que van a morir, pero luego también obligas a los ucranianos a gastar uno o más armas anticarro en destruirlo. Sí. Y esa es la filosofía de los rusos. Por ejemplo, es verdad que vimos ahí en Robotine, que es ya el lugar que ahora es el objetivo del avance ruso. No estamos ante un lugar estratégico. Alguien dirá, pero si Ucrania lo conquistó, ¿por qué era estratégico? No. Para Ucrania era el camino para llegar a un lugar estratégico, que era Tomák, para cortar un poco el corredor del Azov. Y para Rusia tiene 2 objetivos, o 3, mejor dicho, desde mi punto de vista. Primero, alejar a Ucrania de Tokmak, es un objetivo muy válido. Segundo, alinear el frente. Ese frente le obliga a tener muchos efectivos, cosa que si lo hace el resto va a ser menos hombres los que necesita poner. Y tercero, simbólico, es hacer que Ucrania pierda todo lo que recuperó en el 2024. ¿A qué precio? Pues estamos viendo cargas de vehículos en que son destruidos toda la sección. Ha habido una serie de... Entre ayer y hoy se ha calmado un poco el frente ahí. Yo creo que los rusos están recuperando fuerzas para volver a la carga de nuevo. Lo que se ha dado en llamar, por analogía con las tácticas japonesas de la Segunda Guerra Mundial, las cargas Banzai, de blindados y de infantería, ¿no? En este caso de blindados. Y bueno, el expediente es muy sencillo. Lanzar contra un sector muy concreto y muy localizado del frente una avalancha de 3 compañías de BMPs, 30 unidades, 30 vehículos cargados de personal, sabiendo que con casi toda seguridad 15 o 20 de esos vehículos van a ser eliminados casi instantáneamente, pero que sobrevivirán 10 o menos con sus infantes para todavía intentar tomar la posición. Entonces, es lanzar contra las defensas ucranianas más unidades
y de blindados y más infantería que la munición que los ucranianos puedan gastar en destruir. Y algo que cada vez Ucrania tiene menos, es decir, eso es algo que se vio en la Avdiivka. Si tuviesen toda la munición que tendrían, a lo mejor no hubiesen perdido Avdiivka. Si ellos, vamos a poner, estoy haciendo un ejemplo, estiman o suponen o tienen información de que Ucrania en ese sector tiene 20 unidades anticarro, lanzan 30 vehículos, saben que 20 o 18 van a ser destruidos, pero van a sobrevivir 10 para intentar tomar la posición. Y si es un día nublado en el que los drones no vuelan o tal, van cogiendo ventajas. O por ejemplo, en esta guerra se está demostrando que Rusia tiene mejores avances en territorio urbano que en territorio rústico, cuando sería al revés, es decir, el campo abierto. En teoría es más fácil, pero con los drones que todo lo ven, todo lo que avanza es destruido, ¿no? Y los avances se hacen más en ciudad. Eso sí, una vez que llegas al borde de la ciudad, el avance se hace más difícil. Lo estamos viendo en Avdiivka. Es verdad que cayeron los pueblos cercanos, pero no aprovecharon tampoco mucho Yo pensé que desde que cayó la ciudad, que todo el sistema defensivo ucraniano se iba a derrumbar y que los rusos iban a poder hacer una explotación del éxito y a profundizar en la brecha. Pero ya van 10 días o así desde que la ciudad ha caído y los rusos han avanzado hacia el oeste en torno a 2 kilómetros nada más. Han obligado a los ucranianos a retirarse de la primer cinturón de aldeas que rodeaban Avdiivka 2 kilómetros al oeste, Stepové, Las Toshkine y Sigverne. Y ahora se disputa por los siguientes pueblitos que están otros 2 kilómetros más hacia el oeste, que son Orlivka y Tonenke, ¿verdad? Ahí el problema es que Ucrania no parece que tuviera en estos pueblitos que estamos hablando, construidas líneas defensivas serias. Bien por falta de experiencia, bien por dejadez, bien por falta de previsión, un poco por todo. La principal línea defensiva ucraniana se dice que está apoyada en accidentes naturales, unas estribaciones, unas pequeñas alturas y unos cursos de agua que hay 15 kilómetros más al oeste. A lo mejor es de la época del 2014. Entonces ahora Ucrania estos días lo que está haciendo son acciones retardatorias, intentar posponer o intentar entorpecer el avance ruso en la medida de lo que es posible, desangrando a los rusos, causándoles el mayor número de pérdidas en campo abierto, o luchando en lo que queda de esas pequeñas aldeas, que hablamos de núcleos de 120 habitantes, 180, tienen sencillamente un nombre y... Para orientarnos. Un nombre y 15 o 20 casas, ¿verdad? Pero bueno, se lucha por ellas. El otro día salió un vídeo propagandístico de los propios rusos celebrando la toma de Stepové. Stepové llevan 3 meses luchando. Por eso, pues que Stepové se está luchando por Stepové desde el primer día de la ofensiva, desde octubre ya, ¿no? De esos 16.000 muertos que el ejército ruso sufrió en Avdiivka, en realidad la mayor parte los debió sufrir en Stepové, no en Avdiivka capital, por así decirlo, ¿no? Y un soldado ruso mostraba la bandera roja, por cierto, la bandera comunista, porque el ejército de hoy en día se considera en gran parte heredero del ejército rojo, mostraba la bandera soviética comunista roja en las ruinas de Stepové. Y esas ruinas de Stepové, ¿sabes a lo que se producían? A una mesa apolillada de una casa, no había más. O sea, había un campo de ruinas, pero cuando decimos campo de ruinas, cascotes que no levantaban ni en la altura de la rodilla y una mesa sola, abandonada, verde. Allí Stepové eran 3 calles de norte a sur y 8 o 10 de este a oeste de casas de una sola planta. Y era un poco patético como aquellos 2 soldados solitarios celebraban la victoria sobre un campo. Teniendo en cuenta todo lo que les costó los Bradley de la 47, claro. Cómo defendían aquellos puntos y tal. Plantando la bandera junto a una mesa. Por cierto, los Bradley de la 47, hay un Bradley que los rusos capturaron íntegro y lo están llevando a Moscú para hacer un paseo. Ahí está. Un Bradley que capturan y lo llevan a Moscú como el trofeo de guerra. A ver si es un caballo de Troya y empiezan a salir ucranianos. En fin. Hablando de Bradleys de años 70, años 80, ¿no? Porque ese no tiene sistemas drónicos, parece, ¿no? No se parece más estará despojado ya de todos los elementos sensibles. Claro, lo que hay que ver, lo habrán quitado. Sí, pero ¿quién lo quitó? Porque los ucranianos suelen... si lograron quitarlos... Suelen abandonar los carros sin lanzar una granada dentro, que me fijé. También, sí. Unos y otros hacen eso, pero, hombre, a ver, es cierto que hay que abandonarlos con prisa, pero aún así, oye, tira una granada, destruyó. No sé. Hombre, salvo que estés en un territorio que es tuyo, lo vais a reconquistar, ¿vale? Pero si estás retirándote...
Hay una imagen que se hizo hoy también esta semana muy, muy famosa, es la del Abrams, un Abrams ucraniano destruido por un dron, Bueno, aunque ahora alcanzado, justo lo que quiero decir. No voló. Hablan también de artillería, ¿vale? Un poco que fue más artillería. Sí. Dicen que fue dañado por un mini dron y que fue totalmente destruido y muerto la tripulación. Pues no, están abiertas las escotillas, por tanto alguien salió de allí. Sí, y yo leí que habían salido los 4. Sí, están abiertas todas. Sí. Y por otro lado, también se puede apreciar un detalle. Los T-90 con un dron estallan y la torre sale muchas veces por los aires, y en este caso no hay ni fuego casi interno. No, a ver, el blindaje funcionó. Sí, no, desde luego que sí. A ver, el carro ese, si los ucranianos lograran retomar ese terreno, podrían remolcarlo y traerlo de vuelta. El problema es que fácil. Claro, si lo pierden y lo llevan para Rusia, sí que es verdad que para Estados Unidos esto no es una buena noticia. Bueno, ya, pero a ver, eso ya se sabía cuando si lo dejas, empezó todo. También en los rusos en su día fue un cierto acontecimiento cuando perdieron su primer T-90. Sí. Bueno, esto va a pasar. A ver, no hay arma indestructible. Las armas para eso están. La única es si mueren los que van dentro en todos los casos o se salvan los que van dentro. Sí. Porque no hay arma indestructible. Pues vamos a finalizar ya. Sí. Nos veremos la próxima semana aquí en AC Principado TV. Sí, claro. Y si queréis en internet, tenemos un programa que se llama Frente de Batalla en Bellum Artis Historia Militar, que os invito a verlo para profundizar más. Estaremos más tiempo analizando estas noticias y también vídeos e imágenes de la guerra. Muchas gracias, José María, por tu ayuda para entender este conflicto, y gracias a todos. Si tenéis alguna opinión, podéis dejarlo en comentarios o algo de lo que queráis que hablemos. Este libro os lo recomiendo, de Yago Rodríguez, un divulgador histórico y también de geopolítica, que tiene un canal llamado Cosas Militares, en el que analiza la geopolítica a través de las conexiones y sobre todo un poco la historia de cómo se va construyendo el relato geopolítico en la humanidad. Os lo invito a leer. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Juegos de Poder.